Sentido Económico 2025. Y estamos comenzando el episodio 189 de Sentido Económico aquí por el aire de Radio Show en la 100.5 desde Oberá, Misiones. Algunos, yo. Desde Posadas, Misiones, el co-conductor de este envío y co-creador de este envío, que es el señor Sebastián Bordato. ¿Cómo va, Sebastián? Buen día. Buen día para todos, sí, desde acá, desde Posadas, trasnochados, ¿no? Porque tuvimos nuestro evento anual de Net Finance compartiendo con el equipo de Buenos Aires y bueno, con vos también, Ale, que sos parte de este mundo. Así es, así que bueno, muy agradecido también por la convocatoria y por haber compartido este grato momento con, entre otros, algunas de las personalidades que nos acompañan en este episodio, señor Bordato, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos a dos grandes personajes que por supuesto le vas a sacar mucho jugo y yo los escucho habitualmente porque nos acompaña nuestra CEO, la CEO de Net Finance. Me cambio el bonete porque si no me cuesta hablar de entrevistador a entrevistado, así que la tenemos a Pamela Jäger, la CEO de Net Finance, y a Martín Brie, nuestro director de estrategia, para compartir lo que fue el año en materia bursátil y, ¿por qué no?, nuestro propio rol dentro de la comunidad y del ámbito y lo que tratamos de llevar adelante en este querido país y querido mercado de capitales, Ale. Excelente, así que bueno, Pame, Martín, gracias por estar participando con nosotros esta mañana, después de la trasnoche, pero bueno, una trasnoche agradable, de festejo y de reencuentro también de todo el equipo completo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de poder participar. Y sí, como bien mencionás, tuvimos una trasnochada, vino el equipo de Buenos Aires completo, tuvimos una muy linda cena, pudimos compartir un espacio con el equipo y poder tener charlas de cómo nos sentimos, de cómo fue el año, qué proyectos tenemos para el 2026, brindar por todo lo que fue, porque somos un grupo súper unido, así que muy contentos por haber compartido esta nuestra fiesta de fin de año, todos unidos acá en Posadas. Excelente. Bueno, Martín, ¿cómo va? Buen día. Vale, un gusto nuevamente estar acá en este espacio. Como bien dijo Pamé, una linda jornada ayer, merecido cierre de año y festejo en el equipo, que bueno, ya vamos a charlar un poquito más ahora de todo lo acontecido, ¿no? Pero creo que nos merecíamos una buena juntada para relajar y plantear objetivos también para el año que viene, después de un año tan duro y desafiante como el que tuvimos, ¿no? Bueno, ahí ya le tiraste en definitiva una definición. ¿Fue así, Pame? ¿Cómo lo viste vos desde tu rol de conducción principal de la empresa? ¿Cómo se fue llevando este año tan particular? Sí, como bien dicen, fue un año muy particular. La realidad es que cuando iniciamos el año nos pusimos nuestros objetivos, nuestros presupuestos, nos esperábamos como con otro año. Siempre los años de elecciones sabemos que son bastante moviditos, pero bueno, particularmente este año fue un año lleno de desafíos, como venimos haciendo y como nos gusta mucho, principalmente acá en la provincia y de la mano y liderado por Seba, todo lo que es acompañar a las pymes, recorrer la provincia, continuar con todo lo que es educación financiera, llevar nuevos productos, y en función a lo que fue el año, la realidad es que nosotros tuvimos que enfocarnos en nuevos productos. Quizás nuestra vedette de este año fue financiamiento. Pudimos acompañar a las empresas en todo lo que es financiamiento a través del mercado de capitales como alternativa a lo que es el financiamiento bancario, y dentro de lo que es nuestra paleta de productos tomó un rol bastante representativo, pero como balance y cerrando el año estamos súper contentos de poder haber aportado valor a las empresas desde nuestro conocimiento. Fuimos ágiles y pudimos adaptarnos bastante bien a lo que fue este año. Bueno, obviamente que somos un equipo bastante sólido, y lo que intentamos hacer es acompañar tanto a lo que son las pymes como a las empresas con
no solo con sus inversiones, sino tratar de entender dónde están su talón de Aquiles y dónde podemos ahí nosotros ayudarlos a que sea una empresa más sólida o que las inversiones de las personas físicas sean más rentables. Y en ese camino que venimos recorriendo ya hace 8 años, nos planteamos ahora nuevos objetivos para lo que es el 2026 y la realidad es que nos encuentra muy motivados, muy contentos y con ganas de seguir creciendo y tener más participación en todo lo que son los inversores y las empresas. Teniendo en cuenta de que también fue, como decías vos, y de alguna manera lo asignaba Martín, un año muy desafiante, también lo fue en cuanto al propio tema de financiamiento. Porque bueno, a lo largo del año también se presentaron distintos desafíos que tenían que ver con unas tasas que la verdad estaban también voladas, momentos en los que por ahí se tornaba un poco difícil tratar de encontrarle la vuelta. Y sin embargo, bueno, por lo que vos contás también Net Finance pudo hacerlo, también lo dejo abierto a que Seba aporte algo a todo esto, pero bueno, cómo lo pudieron ir sorteando al año en función de que, bueno, precisamente era, si se quiere, es el producto, digamos, que era más solicitado y que era lo más demandado por parte de los clientes. Pamela. Sí, ahí hago un solo paréntesis de que fue un año desafiante porque somos, digamos, representantes oficiales de varias SGRs y tuvimos que sumar más, pero además lidiar obviamente con la morosidad y con cuestiones de tasas muy, muy altas donde las SGR y los bancos se corrieron, y particularmente, Ale, vos lo sabés, porque hacemos este programa, Misiones fue uno de los lugares con mayor complicación en la cadena de pagos, en distintos rubros, principalmente en la yerba y el té, que es algo muy, muy importante acá en la región. Y bueno, dentro de todo hemos podido acompañar con ideas inteligentes, con costo financiero total, explicando esas diferencias. Así que en mi parte, que también me toca por ahí liderar la parte del NEA, seguramente no es menor, y estamos sumando todas las SGRs que podemos y que entendemos que también pueden a través nuestro nosotros ser los ojos de esas sociedades de garantía recíproca para después monetizar vía banco o vía mercado de capitales, ¿no? Pero bueno, Pame, no sé si ahí querés ampliar un poquito más. No, sí, tratábamos de llevar distintas alternativas y como bien dice Seba, nosotros venimos como una alternativa a lo que es un financiamiento bancario, siempre exponiendo y viendo cuál es la mejor alternativa en función a lo que es el costo financiero total. Entonces, de esa manera, si bien este año las tasas fueron bastante volátiles, otra de las alternativas también es la caución, como un producto de bolsa, y siempre evaluando en función a cada cliente cuál es el producto que se adapta mejor. Entonces, en ese sentido tenemos charlas, tenemos entender cuál es su horizonte de inversión, entender si se pueden poner garantías, hacemos análisis de los balances y como bien dice Seba, tratamos de, a través de nuestras SGR, quienes son nuestros aliados estratégicos, analizar cuál es la mejor alternativa. Y cómo, digamos, también, porque en definitiva, en función de lo que señalaba Seba, ¿no? Hay una heterogeneidad muy significativa también en cuanto a las actividades a las que se abocan la clientela de Net Finance. ¿En qué medida también se pudo repartir, digamos, más o menos equitativa, no sé si equitativamente, digamos, siempre en función de sus posibilidades, ¿no? La torta esta de financiamiento de la que hablamos? Bueno, ahí parece que se nos perdió por un momento la comunicación. A ver si tenemos... bueno, a Martín lo tenemos, a Pamela la tenemos muteada.
Se cayeron mis expertos en financiamiento, Acá, Ale, pero... sí, bueno, aprovechamos, Martín. Antes de charlar con vos, tengo que meter acá un par de comerciales. Grupo IEB, empresa líder de mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Y una empresa que ustedes conocen muy bien, Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja. Desde el litoral y con presencia en todo el país, Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. ¿Cómo lo fue navegando el área de estrategia al año, Martín Brie, el director de estrategia de Net Finance? Contanos un poco. Qué difícil, Ale. Si ves la foto completa, creo que nadie te lo cree. E incluso va a haber gente que me va a venir a patear la puerta, ¿no? Porque digo, bueno, hablemos de junio, ¿no? Julio de 2024. Decís un dólar, que si mirás el gráfico, ¿no? 1.430 estaba. Hoy estás en 1.475, estás hablando de un 3% de diferencia. Creo que si le decís a alguien, che, vale, estuvo tranquilo, en el último año y medio el dólar se movió, estás un 3% arriba de donde estaba. Uh-huh. Y mirás las tasas, y hoy nos encontramos con unas tasas más cercanas al 30, ¿no? De lo que puede ser la activa. A la pasiva todavía le falta bastante, ¿no? Por recortar. Y mirás las variables macro y decís, che, este es un escenario de tranquilidad hoy, ¿no? Claro. Sin embargo, todo lo que pasó en el medio, sobre todo en este 2025, fue durísimo. De cara a la estrategia, muchísima incertidumbre, empezando, ¿no? Por una Argentina que arrancó el año en un pico, ¿no? De la evaluación del dólar en dólares, donde estuviste en 2.400, venías con un entusiasmo enorme, y donde se subestimó muchísimo, me parece, el entrar en periodo electoral, ¿no? Incluyendo por ahí desde lo que es el gobierno mismo, ¿no? Que no todo es un Excel, no todo es números, uh-huh. Y no todo es la macro, y donde ahí relajaron y se encontraron con un partido opositor siempre especialista, ¿no? En estos escenarios, donde le hizo saber que la micro no estaba funcionando y donde no le perdonó una. Y el mercado también se lo hizo saber, donde arrancamos un año de una manera muy, muy floja, ¿no? Con mucha venta de lo que era activos argentinos. También pongamos un poco en contexto de cuál era el posible upside de Argentina, donde uno decía, lo charlamos el otro día en términos de gestión de cartera, un mundo muy volátil, uh-huh. Un mundo que desde el post-pandemia, ¿no? Y con toda la liquidez que ha inyectado el Estado americano, ¿no? Al mercado, se ha vuelto muy volátil y uno decía, bueno, che, YPF el año pasado, que lo pongo como ejemplo, último trimestre, subió un 70% en dólares, 50 activos que han volado, ¿no? Argentina, ¿no? Recordando siempre de dónde venimos. Uh-huh. Y de repente te encontrás con un oro que performó un 30-40% en dólares, entonces decís, ¿qué hago teniendo YPF cuando me puedo haber comprado el oro? Claro. Un S&P raleando y vos buscando el mismo rendimiento, comprando una empresa argentina con una macro en pos de mejorar, que no estaba, siempre Argentina está en pos de mejorar lamentablemente, y siempre hay muchos factores por cambiar aún. Entonces eso hizo hacer un poco de redirección de cartera, ¿no? Y yendo un poco más hacia el offshore. Y cuando Argentina empieza a sumar un poco de cabeza en términos de flujo y a recuperar un poco Bueno, decir que nos vamos turnando, ¿no? Absolutamente el mundo. Entonces Argentina se encontró en un escenario desfavorable en términos de inversiones, y todo tan solo en 6 meses, ¿no? Donde hubo muchísima volatilidad, mucha incertidumbre, y cuando ya casi ni nos dimos cuenta, apareció todo el término electoral, ¿no? Con un resultado desfavorable para el oficialismo en PBA, sí. con un pánico generalizado de se acabó el mundo y tiene que pactar con la oposición y le quedan 2 años que tiene que encontrar gobernabilidad. Y después con la sorpresa absoluta nuevamente, ¿no? Creo que no la daba ningún politólogo ni analista, ¿no? De las elecciones que el oficialismo podía ganar como ganó luego, ¿no? A nivel nación.
Entonces, en el medio, ¿eso cómo se tradujo? Una volatilidad en las carteras y en las evaluaciones tremendas, donde creo que fue el año más desafiante de todos, al menos desde que estoy acá, porque las últimas elecciones de Macri me tocaron estar en otro lado y no en este mismo rol, ¿no? Pero bueno, hemos visto muchísimo miedo en los clientes, muchísima rotación de carteras, pero un mercado que te obligó a, che, quiero salir de Argentina, y al otro día, che, quiero volver. No termino de entender si esto está bien, si está mal. Así que te diría que fue un año donde fuimos más psicólogos que otra cosa. Pero siempre tratando de usar esa frase, ¿no? De que el árbol no tape el bosque y mirar un poquito más allá. Y ya muy centrados, creo que al menos desde la mitad de 2025, donde con cada conversación del cliente era, tratemos de mirar hacia el 2026 y aislémonos un poco de lo que pueda ser el trading o de la cartera intramés, intrasemana, y tomar posiciones bien largas. Y en ese sentido, donde nosotros fuimos operando mucho, donde hemos recomendado ir hacia esa Argentina, comprar ese modelo de ir hacia una Argentina exportadora, y donde hemos empezado a elegir empresas específicas, ¿no? Con ese carácter o ese negocio, ¿no? Que creemos que es hacia donde tiene que ir, y donde nos hemos posicionado también en pesos, siempre pensando un poco en esto que te mencionaba, ¿no? Que sacando la volatilidad que hemos tenido del dólar semestral, ¿no? Donde, vuelvo a lo mismo, abril del año pasado, ya para junio, julio se empieza a levantar el cepo, aunque no se terminó de levantar del todo, ¿no? Pero se flexibiliza, donde nos encontramos con un dólar que estaba un 3% abajo de donde está hoy. En el medio fuimos hasta 1.600, fuimos hasta 1.080, volvimos a 1.300, volvimos a 1.100, una volatilidad tremenda. Pero me parece que ahí es donde había que ver, che, la macro está para corregir esa famosa micro, y para que las variables macroeconómicas, y yendo un poco a las tasas, yendo un poco al dólar, no deberían de durar mucho en los niveles donde están. Animémonos a pararnos en el largo plazo y a pensar en que esto va a salir bien. Así que ahora estamos muy expectantes, con nuestras carteras muy paradas, pensando en lo que sería más por ahí el segundo semestre del 2026, yendo bien hacia en dónde estamos parados, ¿no? Apostando a que las tasas tienen que seguir reduciéndose. Al menos en mi opinión personal, yo creo que el dólar no debería de moverse muchísimo de donde estamos por estos niveles. Tampoco creo que sería sano que afloje mucho, pero no lo veo tampoco saltando, ¿no? Pensando siempre en una inflación anual del 15, del 20, que es en los niveles en los que estamos yendo hoy mensualmente, si las analizamos, ¿no? Pero bueno, acá hay un gran tema, y es el que nos tiene expectantes, que es, bueno, ¿qué va a pasar ahora en este periodo que arranca ya en cuestión de días, ¿no? Y también en el verano, donde van a tener las extraordinarias, las sesiones, ¿no? Claro. Y por dónde viene la reforma laboral y hasta dónde pueden tocar algo impositivamente que haga que esta macro tenga lógica en estos niveles y que puedas ir a buscarla más abajo incluso, ¿no? En términos de tasa, en términos de inflación, y sin dudas en hablar de la competitividad del dólar, que es donde ahí necesita recuperar un poco el poder adquisitivo de la micro, ¿no? Así que nada, viendo bien qué pasa con eso, pero muy posicionado por ahora en Argentina, sobre todo en los sectores que te he mencionado, yendo al equity, y muy parados en los soberanos largos, creyendo que va a ser favorable el año que viene para la deuda soberana. Pero bueno, como decías vos, también apostando a ese ingreso de dólares que no solamente va a beneficiar a las empresas que son exportadoras, sino también al propio país, en definitiva, de manera simultánea, porque eso es algo que precisamente le viene señalando insistentemente el Fondo Monetario y bueno, y todos los organismos con los que se viene relacionando también el propio gobierno y la gestión económica, ¿no? Sí, sin dudas. También, a ver, está también el famoso put de Besen, ¿no? Del que tanto se ha hablado, de que tanto lo ha salvado post-PBA en plena crisis, con ese famoso swap de los 20.000 millones, ¿no? de dólares, los cuales se han utilizado 2.000, que de hecho creo que ya los desarmó, así que están ahí a la espera también de qué va a pasar con eso, que terminaba siendo un salvataje en pleno momento de pánico,
y luego me parece que relajaron un poco las expectativas ante el resultado favorable, y es tomémonos nuestro tiempo para ver cuál es la mejor manera de ejecutar esto, y hay que ver ahora luego si terminan arreglando algo en ese sentido, y que irá todo abocado por ahí al estirar duration, ¿no? De lo que es la deuda soberana, imagino que por los bonos cortos, y relajar un poco también esa necesidad de acumulación de reservas. Pero bueno, me parece que estamos entrando en un momento bisagra, con un escenario que acá por ahí vos sabés bastante más que yo en este sentido, con un Congreso que no esperábamos para nada hace 3-4 meses. Totalmente. Donde tenés un oficialismo con primer minoría, con más de 90 diputados en el bloque, y que invita a pensar que realmente van a pasar cosas en diciembre. Y creo que el mercado se va a poner muy expectante con eso, y ahí estamos, esperando a ver qué pasa. Cuando suele ser una época tranquila, habitualmente, ¿no? En el mercado, de relax, pero bueno, parece que este verano va a ser bastante intenso. Estamos charlando con... Sí, Martín, por favor. No, sí, que digo, ahí siempre Seba ha dicho, lo he escuchado infinidad de veces, que siempre el año arranca en marzo. Claro. Lo sabemos todos. Pero bueno, en Argentina siempre pasan cosas. Y este año en particular, con una mayoría parlamentaria que es la que vos mencionabas, que no la tenía hace 2 días el gobierno, la primera minoría en realidad. Así que la termina consiguiendo con una fractura de Unión por la Patria en el día de ayer. Estamos en el episodio 189 de Sentido Económico, compartiéndolo con Martín Brie, director de estrategia de Net Finance, y con Pamela Jäger, la CEO, junto a, por supuesto, el señor Sebastián Bordato, y gracias al apoyo también de Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central en Corrientes 41, Leandro en Alem, y Fontana Lubricentros, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Fontana Lubricentro en Libertad y Neuquén, acá en Oberá, provincia de Misiones. Señor Sebastián Bordato, también apórtenos algo sobre, bueno, un despliegue. En realidad de esto pueden hablar todos, porque estuvieron haciendo también un despliegue territorial a lo largo del año muy importante, visitando, haciendo capacitaciones. Sin ir más lejos, bueno, hay todavía algunos eventos por delante. Fue también un año muy intenso y bastante agitado en ese sentido para Net Finance. Sí, ahí por ahí con Pame, con Martín, estamos trabajando el Plan Estratégico 2026, donde todavía nos quedan algunos puntos, pero si miramos lo que se hizo, nuestra cercanía con la Confederación Económica de Misiones y ahora también con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ponernos a disposición, eso es vocacional, vamos a decirlo, digamos ad honorem, poder llevar el mercado de capitales sin importar nuestra camiseta, que ahora tenemos las chombitas con los logos, sin importar si somos Net Finance, sino como miembros del mercado de capitales. Desde ese lugar hemos hecho un recorrido muy, muy interesante, y ya expandiéndolo también a la FEC, a Corrientes, digamos, bajo una de sus cámaras, la AGEC, que es los jóvenes, la Asociación de Jóvenes de Corrientes, donde vamos a participar ahora el 8 de diciembre en su evento de fin de año. Y bueno, hace poquito estuvimos en Andresito, en Capixa, y el 16 vamos a estar junto al Hacha Lázari, también en Monte Carlo, y ahí es más despojándonos de lo nuestro, y por ahí Pame puede contar un poquito más sobre lo que viene. Acá contamos lo que se hizo en poco en Net a nivel estrategia, aunque la estamos trabajando un poco, ya algunas cosas van apareciendo, como banca privada o como otros nichos que estamos abordando, y por ahí Martín después desde el mercado nos puede contar un poquito lo que viene, porque lo que pasó, bueno, estuvo muy bien detallado, así que Pame, si no te perdimos, ¿qué esperás de cara para el 2026 en materia de lo que hacemos y lo que es el mercado de capitales? Sí, un poco acá, perdón, Ale había hecho una pregunta en cuanto a cómo eran los sectores en función de financiamiento. La realidad es que lo que habíamos visto es que no hubo un sector en particular, sino
todos los sectores, industrias, comercios, yerbateros. Este año, y ahora voy a hablar del 2026, pero tuvimos muchos clientes nuevos que comenzaron con esto de lo que bien comentó Seba, la educación financiera, a conocer estos productos, que surgieron muchas de estas charlas que venimos dando, tanto en Misiones como en Buenos Aires. Y bueno, la idea es que cada vez más clientes se vayan sumando, vayan conociendo los productos, y para el 2026, es una conexión que existe con trabajamos estratégicamente, como bien dijo Seba, en equipo vamos viendo el plan estratégico, pero la realidad es que el contexto nos va llevando. Nuestro desafío para el 2026 es la banca privada. Es muy fácil hoy en día abrir una cuenta en el exterior. Uno quizás siempre se imaginó que tener una cuenta en un broker de afuera era algo súper difícil y que quizás un inversor, una persona física, no podía acceder a una cuenta comitente en un broker de afuera, como puede ser Interactive Broker, Pershing. Nosotros, lo que es el 2026, estamos bastante enfocados en banca privada, en llevar ese producto y que se entienda que no es algo que es súper difícil o para gente de alta renta, sino que todos podemos tener una cuenta comitente en estos dos brokers, y nuestro objetivo es seguir con la educación financiera, ampliar dentro de las provincias, ir a pueblos que quizás los brokers o las ALICs no tienen tanta presencia, y nosotros, al estar en la provincia, principalmente en Misiones, estar bien cerca de los clientes. Un poco es seguir con el camino que venimos ya transitando durante varios años, y en términos de paleta de productos, el objetivo de este año va a ser banca privada, sin duda. Muy bien. Sí, por una cuestión ahí me parece, Ale, más que la tenemos desarrollada, ¿no? Pero por ahí es lo que menos representa hoy en nuestro core, ¿no? Porque, bueno, ya toda la presencia local está desde ya marcada, y bueno, en términos de financiamiento, y como le llama Seba también, pateando tranqueras, hemos pisado muy fuerte durante 2025 y ya es un producto activo y muy desarrollado, así que creo que por eso PAME también hacía foco en lo que es banca privada, que es donde estamos poniendo mucho, por una cuestión también estratégica de inversiones, donde Argentina tiene cierto recorrido, pero luego me parece que la historia nos marca que en ciertos niveles pensémoslo desde un lado de un soberano, ¿no? Por riesgo, crédito y la volatilidad a la que nos han acostumbrado, ¿no? Tanto los bonos como las acciones. Estamos yendo hacia un lugar donde ya luego te invita a ver comparables, claro, y donde la historia te pesa, y donde decís, bueno, Argentina hoy rindiendo 9, 10% un bono, estamos yendo hacia un objetivo de una TIR del 7, por ejemplo, pensando en un GD30, GD35, te queda un poco más de recorrido en dólares, tenemos un upside lindo aún, y un lindo camino por recorrer, pero bueno, cuando vos ya llegaste a esa TIR objetivo, te invita a pensar si realmente querés quedarte con un bono argentino, con todo lo que aún hay por mejorar, ¿no? En términos políticos, económicos, y tan de base, ¿no? Que es un poco la discusión permanente acá, si no conviene pensar en irse afuera a buscar un poco menos de rendimiento, pero mejor crédito, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces creo que estamos acercándonos cada vez más a ese momento. Por eso hacíamos hincapié un poco en lo que es la banca privada y en toda la estructura offshore. Sí, o también siempre lo que decimos es esto de no colocar los huevos todos en una misma canasta, y siempre el concepto de diversificar. Uno acá en Argentina quizás ya tiene su empresa, su negocio, su propiedad, entonces vemos una linda alternativa, poder esto de diversificar, particionar parte de las inversiones en otros activos, en otra legislación, también a modo de uno de los principios, lo que es mitigar el riesgo. Además también, obviamente, de tener en cuenta lo que son los rendimientos.
Muy bien. Aparte, bueno, como dicen ustedes, ganar en tranquilidad, a lo mejor resignar un poco de rentabilidad, pero en definitiva ganar en tranquilidad y diversificar los riesgos. Aparte, digo, hay tantos perfiles dentro del listado seguramente de la clientela de Net Finance que bueno, esto debe tener que ver también con algo que es una, digamos, una necesidad insatisfecha por el momento, probablemente, ¿no, chicos? Sí, hoy en día tenemos muchísimos clientes ya que tienen sus cuentas en broker del exterior, pero queremos hacerlos, la palabra no es más masivo, pero sí queremos ampliar lo que es la participación de nuestros clientes locales, que además de tener su cuenta comitente local, pueden también complementar con una cuenta comitente en el exterior y también ir aprovechando los contextos e ir viendo dónde conviene, siempre obviamente teniendo en cuenta la rentabilidad y el riesgo, hablar con nuestros inversores y entender dónde se sienten más cómodos, pero bueno, la idea es, como dijo Martín, en función a lo que son los rendimientos esperados de la Argentina, quizás ya pararnos un poco más en lo que es la pata offshore. ¿Se va? Sí. Sí, ahí agrego para cerrar también el desafío, lo hemos logrado con Pamela, con Martín, el interior siempre es muy particular, ¿no? En una Argentina donde el propio Milei habla de mucha economía informal y nosotros hemos hecho un foco muy profundo de respetar la ley, de respetar las normativas. Somos uno de los pocos, 35 creo que hay, o 36 agente asesor global de inversiones, que es como un gran distribuidor. Somos sujeto obligado, somos ante la UIF, ¿sí? Tenemos que presentar en CNB como si fuéramos una cotizante, información trimestralmente. Si vos nos buscás en registros públicos, CNB, pones Net Finance, ahí vas a entender que no lo tiene, por ejemplo, un agente productor. Entonces tenemos, ni física ni jurídica, tenemos muchas más responsabilidades y la verdad que eso también es un gran desafío. Y como decía Martín, entender que bueno, Argentina tiene para dar hasta un momento, ojalá que Argentina ande muy bien, porque Argentina es el Estado por un lado emitiendo bonos y empresas privadas emitiendo acciones y bonos. Uh-huh. Básicamente eso es la bolsa, y después toda la parte de financiamiento donde podés negociar cheques, pagarés, ONs, pero de nada sirve si la moneda, en el largo plazo, la moneda local se hace sostenible. Entonces todo ese andamiaje y estar muy fuertes en Misiones, en Chaco, en Corrientes, en Entre Ríos y obviamente en Buenos Aires, que es donde nacimos, nos invita a seguir este camino del regulador, el camino de la seriedad, porque en el medio hay mucho, todo se parece hoy, porque en definitiva todo es a través de una fintech, o de una app, digamos, pero no es, digamos, las sociedades de bolsa hoy se volvieron una app y a veces confunde dónde hacemos nuestros negocios o nuestras operaciones, y desde ese lugar la verdad que estamos muy contentos de ser muy alineados a la normativa y a simplemente dedicarnos a esto, que es lo que sabemos hacer desde muy jóvenes, y eso también es importante remarcarlo para seguridad del inversor, ¿no? Después cada uno elige su camino y Argentina seguramente irá hacia una normalización, ojalá Dios quiera, del blanqueo de todo ese dinero, que los argentinos somos uno de los países que más acopiamos dólares, pero fíjate vos qué paradoja que el central no los tiene. A la inversa, por ejemplo, un país vecino como Brasil, que tiene muy buenas reservas, pero los ciudadanos y las empresas no tienen en su poder dólares. No. Entonces la economía fluye mucho mejor, con todos los problemas que tiene, por supuesto, Brasil, pero digamos desde ese lugar, ojalá que el mercado de capitales deje de ser el argentino, uno de los más chicos de Sudamérica, en función a su PBI, y ese es el gran desafío que tenemos. Muy bien. Ahí se ligó un poquito la llamada, pero... No, ahí está. No sé si me escuchás bien, Ale. Sí, perfectamente. Bueno, o sea, hubo un encuestador anoche que estuvo haciendo una encuesta de cómo va a ser el año que viene. No sé si tuvo oportunidad de hacer un Excel sobre cómo se va a presentar 2026, Martín.
el consultor. Tengo guardada, tengo Ah, guardada, bueno, está guardada. ¿Pero es optimista o es pesimista? ¿O es medio? Sí, yo creo que, a ver, había un poco de disparidad, ¿no? Sobre todo también en la relación entre la inflación esperada y lo que terminaba siendo el dólar, ¿no? Sí. Y que donde todos lo veían un poquito más arriba de estos niveles. No digo que no vaya a pasar, puede pasar, veremos qué depara de todo esto. Pero sí creo que todos vemos un año tranquilo, al menos desde las variables que se plantearon contra lo que ha sido la volatilidad y el movimiento del dólar, ¿no? de los últimos 2 años y a lo que hemos estado acostumbrados. En ese sentido, creo que de la muestra de las 10 personas que éramos, todos ven algo similar. Bien. Sí, el que vio un salto del tipo de cambio no es para nada brusco. Creo que el único que se animó a decir que podía estar un poco más abajo desde estos niveles fui yo, pero espero no equivocarme, pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá. Martín, antes de irnos un poquito del tema de banca privada, bueno, ya hay que empezar, ustedes lo vienen haciendo igualmente desde siempre, el tema de ir mirando un poco cuál es el movimiento de los flujos a nivel internacional. Sé que te gusta particularmente eso. ¿Qué es lo que estás observando a propósito de eso, digamos, con mayores posibilidades de desarrollo, de crecimiento? Y yo creo que ante la volatilidad que hay todavía en el mercado y la incertidumbre, ¿no? Empezando por quien está al mando del mercado americano, aunque no parezca, siempre estamos sujetos a un tuit o a cómo se despierta, ¿no? El famoso mando más americano. Claro. Entonces me parece que eso me invita un poco a pensar, y viendo que todavía no hay muchas señales de hacer algo diferente, ¿no? En términos de lo que es el déficit americano, invita a ser conservador por ahora y mantenerse un poco vía commodities, ¿no? Nosotros estamos yendo un poco por ese lado, y al menos en el corto plazo creemos que bueno, siempre diciembre suele ser un buen mes, ¿no? El cierre del año en el mercado americano. Pero bueno, estamos siempre corriendo atrás de los índices, donde la historia nos dice que esas correcciones no suelen durar mucho, y es lo que viene pasando, ¿no? Creo que ya es titular de diarios permanente. Otra vez el S&P, el Nasdaq en all-time highs. ¿Qué hacemos? Me da miedo entrar en estos niveles, y volvés a tener la misma discusión a los 10 días, a los 15 días. Nos asustamos por 1 o 2 días malos, ¿no? Donde bajó, recortó 2-3% y lo recupera en 1 día, 2 días. La estadística manda que el mercado americano nunca tuvo bajas de más de 3-4 días, y siempre terminó buscando ese precio anterior. Y yo creo que mientras no haya un cambio de dirección, ¿no? Y algo muy disruptivo, como lo que pudo haber pasado acá, ¿no? En términos del gasto, yo creo que no vamos a tener grandes señales para pensar en no tener algo del mercado americano también. Perfecto. De mercado, ¿alguna mirada, horizonte también tuyo, Pame? A ver, yo quizás también peco de optimista en lo que es Argentina, después de lo que fueron las elecciones y un poco lo que puede llegar a venir por parte del gobierno, las reformas laborales, puede llegar a ser muy importante. Y bueno, y obviamente también apoyado en lo que son, lo que puede llegar a ser un año, un 2026, apoyado, y no solamente dependiendo de las exportaciones del agro, sino que definitivamente todo lo que es oil and gas puedan apoyar y dar un despegue definitivo a la Argentina. Yo estoy bastante optimista, y un poco acá, cuando ayer hablábamos de lo que puede llegar a ser el pronóstico de inflación y del dólar para el año que viene, yo veía una inflación cercana a un 20% y un dólar también que seguía en la misma línea de un 20%, pero bueno, un poco quizás
Martín está en la parte de estrategia, de los números, yo estoy más en la parte comercial, hablando con las pymes, y la verdad es que el 2025 en lo que es la economía real golpeó mucho. Entonces, nada, con ganas de que salgan bien las cosas y que el 2026 tengamos esta misma charla, finalizando un año, y que la palabra recurrente no sea un año lleno de desafíos, sino un año con logros, y bueno, y que esta pata y el valor agregado que nosotros podemos dar a las empresas desde la parte financiera sea representativa, y que bueno, y que sea un gran año para todos. Muy bien. Seba, un cierre también. Sí, simplemente decirle a los ahorristas que quieren transformar su ahorro en inversión, hay muchas alternativas. Una es la bolsa. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue fundada el 10 de julio de 1854. Tiene 171 años, Ale y oyentes. Repito, 171 años tiene la Bolsa de Valores de nuestro país, y si vamos al NICE, se fundó el 17 de mayo de 1792. El NICE, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de 233 años. No venimos a traer nada nuevo. Esto es tan antiguo como el sistema tradicional. El sistema tradicional quizás bastante antes. Así que hay que confiar. Y un dato más. El S&P, el índice S&P, que es un índice que lo creó Standard & Poor's, y si vos lo querés comprar, no podés comprar un índice porque es algo teórico, pero se creó. Hay bancos de inversión que crean algo que se llama ETF, que es como una especie de fondo de inversión, claro. ¿sí? Que es el SPY, y el SPY en los últimos 5 años rindió 85% en dólares. ¿Qué quiere decir? Que si lo dividís por 5 años te da que obtuviste una ganancia del 17% en dólares. En el medio tuviste años que ganaste y que perdiste, o que tuviste volatilidad. Nada, lo que estás comprando son empresas, y estás comprando esas 500 empresas en el caso del S&P, y es importante como para que el oyente termine de entender que todo el mundo, el ahorrista de todo el mundo, no el argentino, cuando invierte en esos activos, digamos, obviamente entendiendo su perfil y su horizonte de inversión. Nosotros acá estoy poniendo un ejemplo muy concreto para entender lo que es el mercado de valores, donde transformas el ahorro en inversión productiva, y con eso creo que le damos este cierre a lo que queremos transmitir desde Net Finance, Ale. Excelente. Bueno, Seba, muchísimas gracias, como siempre, por estar aún a distancia presente en nuestros episodios de cada semana, y por supuesto, bueno, un agradecimiento especial para Pamela, para Martín, que estuvieron también participando del día de hoy. Así que, bueno, Pame, gracias. Gracias a vos, Alex. Como siempre, un placer. Y también para vos, Martín, un abrazo grande para ambos. Gracias, Ale, querido, un placer. Bueno, Sebastián Bordato, nos reencontramos la semana que viene, me imagino, ¿no? Por supuesto, bueno, por supuesto, como siempre. Excelente. Muchas gracias por habernos permitido compartir este momento. A Martín Brie, a Pamela Jäger, director de estrategia y CEO respectivamente de Net Finance, a Seba, como siempre, que está con nosotros, por supuesto, en cada episodio, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Episodio 189 de Sentido Económico, que así termina.